SER Podcast. ¿Qué tal? Soy Jordi Fábrega y hoy en este Hora 25 de los Negocios Express analizamos los datos de inflación a cierre del año 2023. El INE ha confirmado que los precios subieron un 3,1% durante el año pasado. Y es un buen dato el de diciembre, pero también cuando miramos al conjunto del año es un buen dato el del conjunto del año. Estamos en una inflación media en torno al 3,5%, que hemos bajado más de la mitad con respecto al año 2022 y de nuevo esto es desde el punto de vista económico fundamental para los agentes, fundamental para los hogares, para las familias. Es el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, valorando estos datos de inflación que dejan la subida de los precios en el 3,1% y eso supone cerrar el año por debajo de lo que preveían la mayoría de organismos nacionales e internacionales. Se hablaba de una inflación que a cierre de 2023 podría estar cerca del 4%. Al final, el INE confirma que la subida de los precios en España ha sido del 3,1%. Eso también supone confirmar que la inflación vuelve a bajar. Lo hace por segundo mes consecutivo, después de unos meses de verano en los que el precio de los carburantes hizo que la inflación volviera a subir y nos dejaba incrementos de los precios de la gasolina y del gasóleo semana tras semana. Hoy, con el cierre definitivo de los datos de 2023, tenemos la confirmación de un buen dato de inflación que parece apuntar hacia una buena tendencia y tenemos también la confirmación de que el precio de los alimentos, aunque sigue subiendo, lo hace cada vez menos. Carlos Sevilla. Sí, la inflación bajó en diciembre una décima respecto a noviembre y, como decías, ha terminado el año en el 3,1%. Según los datos del INE, la inflación bajó en diciembre sobre todo porque el precio de la electricidad subió menos que hace un año y porque los alimentos se encarecieron a menor ritmo. Con esta bajada, el 2023 terminó con el IPC prácticamente a la mitad de cómo lo empezó y con la inflación de los alimentos en el 7,3%, casi 2 puntos menos que en noviembre y la tasa más baja desde principios de 2022. Esto, Jordi, ha contribuido a que la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta alimentos y energía, haya bajado hasta el 3,8%, su menor tasa desde marzo de 2022. Tras conocer estos datos, hoy desde el Gobierno se dice la inflación baja gracias a nosotros. María Jesús Montero y Félix Bolaños. El dato de inflación vuelve a poner de manifiesto que las políticas que venimos desarrollando son políticas eficaces en la lucha contra la inflación. La inflación sigue bajando y es gracias a las políticas que hace este gobierno. Lo cierto es que la inflación sí que baja y baja básicamente por la energía, pero sigue habiendo alzas de precios descomunales, por ejemplo en el aceite. Vamos a ver, Carlos, qué es lo que más ha subido este año que hemos cerrado y lo que más ha bajado. Pues lo decías ahora, lo que más sube de precio con diferencia es el aceite de oliva. Se ha encarecido un 54% en comparación con diciembre del año pasado y ya entonces subía más de un 30%. A mucha distancia del aceite, el transporte de pasajeros por mar ha subido casi un 26%, los paquetes turísticos para viajar por España un 18% y los zumos de frutas han subido un 15,5%. En el otro lado, lo que más baja de precio son los aceites que no son de oliva, que son un 29% más baratos que hace un año, cuando se dispararon un 50%, y a las bajadas de estos aceites les siguen las de las energías. El precio del gas ha bajado un 20% en el último año, el del butano un 18% y la electricidad es un 17% más barata. Así que tenemos la inflación bajando en diciembre, pero con un dato aún por encima de lo deseado, porque hay que recordar que la inflación media del año, no la de diciembre, sino la inflación media de los 12 meses de 2023 ha sido del 3,5%. Y es relevante este año ver cómo afecta la inflación en función de los ingresos de las familias, porque este 2023 ha ocurrido algo poco habitual, y es que la inflación que sufren los hogares con menos recursos ha sido más baja que la que sufren los más ricos. Esa es la conclusión a la que han llegado investigadores de SADE, que han analizado ese impacto de la subida de los precios en función del nivel de renta, y dicen que en el caso de los hogares más pobres, la inflación que han sufrido ha sido del 2,2%. En el caso de los hogares con rentas más altas, la inflación que han sufrido ha sido del 3,4%. Es decir, que este año la inflación ha castigado más a los más ricos. Y esto es así básicamente porque, como acabamos de escuchar, lo que más ha bajado es el precio de la energía y los hogares con menos ingresos dedican una mayor parte de sus recursos a pagar la luz o el gas de sus casas. Y hoy en las bolsas, momento de hacer balance de la semana horribilis de Grifols.
que cierra el viernes con una nueva caída. Edu Hernández, buenas tardes. Buenas tardes. Termina la semana cayendo más de un 10% en la sesión de hoy. Su acción vale 8,87 al cierre de los mercados, así que estamos ante una caída del 37,6% desde el martes, cuando su valor estaba en los 14,2 euros. Es una pérdida de más de 3.600 millones para Grifols. Pese a esta práctica hecatombe de Grifols, el IBEX 35 termina la semana subiendo un 0,9% y está a las puertas de los 10.100 puntos. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.